La mujer encontró un costal en un arroyo y nunca imaginó escuchar los débiles llantos de un bebé. Dentro estaba un recién nacido abandonado que solo tenía minutos de vida. Ella lo salvó, pero cuando el alcalde llegó al pueblo con abogados, quedó claro que la batalla no sería solo por su vida, sino también por el derecho a llamarse familia. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La mañana todavía estaba medio dormida cuando Hannah Miller se ató los tenis, deslizó su celular en el bolsillo de la sudadera y salió al aire fresco de Texas. El sol aún no había roto del todo el pálido horizonte, pero un débil resplandor anaranjado ya se derramaba sobre los techos del pequeño pueblo. Su aliento se convertía en niebla en el aire frío, y por un momento simplemente se quedó de pie en el porche de su modesta casa, escuchando el silencio antes de que comenzara el día. Eran esos momentos los que más valoraba, tranquilos, firmes, predecibles. Desde la muerte de su hermano en un accidente de auto, la previsibilidad se había convertido en su escudo. Ella vivía dentro de rutinas como otros vivían dentro de familias. Correr no era solo ejercicio, era el único lugar donde su mente podía descansar, donde los recuerdos del metal retorcido y de los monitores del hospital se desvanecían en el ritmo de sus pasos contra el suelo. Su ruta siempre era la misma: bajar por la calle angosta, cruzar el estacionamiento vacío detrás del supermercado y luego salir hacia el arroyo que serpenteaba detrás del pueblo como un hilo de plata. El agua ahí solía ser poco profunda, con las orillas cubiertas de maleza y piedras. Pocas personas pasaban por ese lugar, lo que era parte de su consuelo. A Hannah le gustaba correr y sentirse invisible, inadvertida, solo una figura que pasaba rápidamente por el amanecer. Ajustó sus audífonos, subió el volumen de la lista de reproducción hecha para mantener su ritmo y comenzó el esfuerzo constante de sus piernas contra la tierra. El pueblo despertaba lentamente a su alrededor. Una luz de porche se apagó mientras pasaba frente a una fila de casas. En algún lugar un perro ladró, el sonido rebotando en la quietud. Ella mantuvo la vista al frente, concentrada en el camino. El dolor en sus pantorrillas era familiar. El golpeteo de su corazón, un recordatorio de que estaba viva, incluso cuando a menudo deseaba no sentir nada en absoluto. Por un rato, no hubo más que el movimiento constante de su cuerpo y el aire refrescando el sudor de su piel. Cuando llegó al borde del arroyo Miller, disminuyó la velocidad. El agua, dorada tenuemente por la luz de la mañana, se movía perezosa entre las rocas. A veces se acumulaban desechos en la orilla: ramas, botellas de plástico, cosas arrastradas desde más arriba. Lo había visto cientos de veces, pero esa mañana algo llamó su atención. Un costal de arpillera estaba atascado contra un grupo de juncos en medio del canal, poco profundo, golpeando suavemente contra las piedras cada vez que la corriente se movía. Frunció el ceño. La gente arrojaba toda clase de cosas al agua, pero había algo en ese costal que la hizo dudar. Era demasiado pesado para flotar libremente, demasiado voluminoso para ser simple basura. Casi siguió corriendo. La basura en el arroyo no era su problema, y en unas horas tenía su turno en la clínica. Pero un sonido alcanzó sus oídos, amortiguado bajo la música de sus audífonos. Se los quitó, dejándolos colgar a su lado, y se quedó quieta, escuchando. Al principio solo oyó el murmullo del agua, el zumbido distante de un auto en la carretera. Luego, débilmente, tan débil que pensó que lo había imaginado, llegó un gemido. Su pecho se tensó. Dio un paso más cerca, sus tenis crujiendo sobre la grava hasta que estuvo en la orilla. El sonido volvió, más claro esta vez, elevándose sobre el susurro del agua. Sin pensarlo, se metió en el arroyo, el frío mordiéndole los tobillos mientras avanzaba hacia el costal. Con esfuerzo lo arrancó de los juncos, sorprendida por su peso. La cuerda en la parte superior era áspera, atada a la carrera, como si alguien hubiera querido sellarlo con rapidez. El costal se movió ligeramente en sus manos, y esta vez no había forma de confundir el sonido que venía de dentro. Un llanto débil, quebrado. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló sobre las piedras mojadas y tiró de la cuerda con dedos frenéticos. De pronto se aflojó y abrió el costal de par en par. Dentro, enredado en telas sucias, había un bebé.
Por un momento el mundo pareció inclinarse a su alrededor. El niño era pequeño, no más de 8 o 9 meses, con mechones húmedos de cabello claro pegados a su cabeza. Su piel estaba helada, sus labios teñidos de azul. Sus ojos se abrieron apenas, desenfocados, antes de cerrarse otra vez mientras su pecho subía y bajaba con respiraciones mínimas. El entrenamiento de Hannah tomó el control antes de que el shock la consumiera. Levantó al bebé con cuidado, se quitó la sudadera y lo envolvió con fuerza. Lo presionó contra su pecho, tratando de compartir su calor. «Quédate conmigo», susurró, aunque las palabras temblaban en sus labios, mientras salía del agua tambaleándose hacia la orilla. El bebé soltó un sonido débil, tan pequeño que podía confundirse con el viento, pero fue suficiente para recordarle a Hannah que aquello era una vida, frágil y desesperada, que exigía hasta la última gota de su fuerza. Corrió hacia su coche, sosteniendo el bulto con fuerza, su mente convertida en un torbellino de conocimientos médicos y de pánico creciente. Hipotermia, posible aspiración, deshidratación. Tenía solo minutos para estabilizarlo. Arrojó el celular al asiento del copiloto, sostuvo al bebé con un brazo y giró la llave con manos temblorosas. El motor rugió y salió disparada hacia la clínica, las llantas deslizándose en el asfalto húmedo. El trayecto se sintió eterno y demasiado corto al mismo tiempo. Cada semáforo en rojo se volvió un enemigo. Cada segundo una batalla que no podía permitirse perder. Mantenía una mano sobre el pecho del bebé, contando las respiraciones, rogando que continuaran. Los recuerdos de su hermano se abrieron paso, la llamada telefónica, las luces parpadeantes, la impotencia al ver a los médicos negar con la cabeza. A él lo había perdido, pero a este niño no lo perdería. No hoy. Al fin derrapó en el estacionamiento de la clínica, apenas recordando tomar las llaves antes de entrar corriendo. El lugar estaba en silencio. El día aún no comenzaba. Empujó las puertas de la pequeña sala de urgencias, colocó al bebé en la mesa más cercana e inmediatamente comenzó a trabajar. Máscara de oxígeno. Mantas calientes del calefactor. Compresiones suaves en el diminuto pecho para animar a los pulmones a seguir funcionando. Los minutos se estiraron como una eternidad. Revisó el pulso, ajustó el flujo de aire, vigiló el leve subir y bajar del abdomen del niño. Poco a poco, dolorosamente lento, el color comenzó a volver a los labios azulados. El bebé dejó escapar un llanto débil, más suave que cualquiera que Hannah hubiera escuchado, pero era un llanto. El alivio la inundó tan fuerte que casi colapsa, pero se obligó a seguir moviéndose, ajustando la vía, murmurando palabras de aliento que sonaban extrañas en su propia voz. Fue en ese torbellino cuando Jacob Reeves entró. Había llegado con un corte en la mano, el tipo de herida que normalmente solo requería una venda rápida y nada más. Pero lo que vio lo detuvo en la entrada. Hannah inclinada sobre la mesa, el sudor humedeciendo su frente. Un bebé tembloroso envuelto en telas bajo sus manos. Durante un largo momento se quedó en silencio. La herida olvidada, mientras los recuerdos de fuego, humo y los gritos de un niño lo invadían. Pensó en su propio hijo, perdido en un incendio que no pudo detener. Pensó en las noches solitarias en su casa vacía, en el silencio que lo devoraba entero. Y al ver a Hannah luchar por aquella vida frágil, algo dentro de él despertó. Hannah levantó la vista brevemente, sorprendida de verlo ahí, pero Jacob no dijo nada. Simplemente dio un paso al frente, como atraído por algo más grande que su voluntad, y se colocó a su lado, su presencia sólida y silenciosa. El bebé gimió otra vez, un sonido que los atravesó a ambos, y Hannah supo que en ese momento no estaba sola. El sol de la mañana había subido más alto, colándose por las ventanas de la clínica en haces largos de luz. Afuera, el pueblo seguía su rutina de siempre tiendas abriendo, gente yendo a trabajar, sin saber que dentro de aquel edificio pequeño, el curso de 3 vidas acababa de cambiar para siempre. Hannah Miller, que había construido su vida en torno a rutinas para mantener fuera el dolor, ahora sostenía a una niña que había sido arrojada como basura. Jacob Reeves, que se había resignado a existir sin familia, ahora se encontraba frente a la posibilidad de redención en los ojos de una desconocida.
Y la bebé, aferrándose apenas a la vida, ya comenzaba a transformarlo todo simplemente al sobrevivir. Hannah ajustó de nuevo la máscara de oxígeno, alisando el cabello húmedo en la frente del bebé. El pequeño pecho subía, bajaba, volvía a subir. Contra todo pronóstico, la niña seguía viva. Hannah soltó un suspiro que no había notado estar conteniendo y miró a Jacob. Sus ojos se encontraron por un instante, preguntas y miedos sin palabras cruzando entre ellos. Ninguno sabía aún qué significaría este hallazgo, pero ambos sintieron la misma verdad hundirse en sus huesos. Nada volvería a ser igual. El arroyo, el costal, el frágil llanto en el amanecer. Esas serían las imágenes que Hannah llevaría consigo por siempre. Había salido a correr para silenciar sus propios recuerdos, pero en su lugar había tropezado con una nueva historia, una que uniría su vida a la de otros de maneras que aún no podía imaginar. La bebé se movió en las mantas, y Hannah instintivamente bajó la mano para tranquilizarla. El calor de ese cuerpecito se filtró a través de la tela, y en ese calor, por primera vez en años, Hannah sintió la chispa más tenue de esperanza. Las horas posteriores al hallazgo en el arroyo se desdibujaron en una neblina de agotamiento y de concentración ansiosa. Hannah permaneció en la clínica hasta bien entrada la tarde, incapaz de dejar que aquel frágil hilo de vida se escapara aunque fuera por un segundo. Había llamado a otra enfermera para que atendiera a los pacientes que iban llegando poco a poco, pero ella misma se negó a apartarse del lado de la niña. La bebé yacía envuelta en capas de mantas calientes, una figura diminuta en la cuna del hospital, conectada a un suministro de oxígeno que silbaba suavemente en el fondo. Cada leve aleteo de su pecho hacía que el corazón de Hannah se estremeciera. El miedo al silencio nunca la abandonaba, la idea de que la próxima respiración fuera la última, y por eso se quedaba, caminando de un lado a otro, revisando, consolando. Cuando intentaba imaginarse volver a casa esa noche, el pensamiento le resultaba imposible. No podía abandonar a la niña ni por un momento. Jacob tampoco se había ido. Se quedó mucho después de que le limpiaran y vendaran la mano, primero rondando la puerta y luego acercándose hasta sentarse en una silla contra la pared. No hablaba mucho, pero Hannah sentía el peso de su presencia en la habitación. Se quedaba con las manos entrelazadas, mirando al bebé con una mezcla de asombro y dolor, como si ella hubiera despertado algo que creía enterrado hacía años. Su silencio no era indiferencia, sino reverencia, y Hannah, a pesar de su carácter reservado, se sintió extrañamente menos sola gracias a él. Al llegar la noche, lo peor de la crisis parecía haber pasado. La temperatura de la bebé había subido, su color mejoraba, sus llantos se hacían más fuertes. Cuando por fin se quedó dormida, Hannah sintió que su propio cuerpo se rendía, el alivio corriendo por ella de una manera que la dejó temblando. Arrastró una silla y se dejó caer en ella, sin apartar la vista del rostro de la niña. Jacob se movió a su lado y su voz áspera rompió el silencio para decir en voz baja que la pequeña saldría adelante, que lo veía en la manera en que luchaba. Hannah no contestó, pero sabía que tenía razón. Esa bebé había sobrevivido a algo que nadie debería, y había fuerza en ese cuerpo diminuto que desmentía su fragilidad. Los días siguientes tomaron un ritmo propio. Hannah no lo planeó así, pero su vida pronto se redujo al ciclo de alimentar, vigilar y cuidar a la pequeña. Cada 2 horas preparaba fórmula, probando la temperatura en su muñeca antes de guiar el biberón a los labios ansiosos. Aprendió la diferencia sutil entre llantos de hambre y de incomodidad, cómo acomodar sus brazos para calmarla. Cada tarea, antes extraña, se volvió instinto. Se descubrió sonriendo sin darse cuenta cuando la niña estiraba sus puñitos, como exigiendo la seguridad de que alguien estaba allí. Jacob también se volvió parte de ese ritmo. Al principio su papel era titubeante, casi renuente, pero con el paso de los días demostró estar dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Aprendió torpemente a cambiar pañales bajo la paciente instrucción de Hannah, forcejeando con las cintas hasta lograrlo. Sostuvo a la bebé en sus brazos fuertes, incómodo al inicio pero cada vez más confiado, hasta que la imagen del mecánico rudo tarareando sin melodía para arrullarla se volvió casi natural.
Más de una vez Hannah lo sorprendió cuando él pensaba que nadie lo veía, impresionada por la ternura escondida en su exterior curtido. Fue en una de esas madrugadas, cuando la niña se inquietaba en sus mantas y se negaba a calmarse, que Hannah dijo en voz alta lo que llevaba días rondando en sus pensamientos. «Necesita un nombre», murmuró casi para sí misma. «No podemos seguir llamándola la bebé». Jacob, sentado cerca con las manos sobre las rodillas, asintió. La habitación estaba en silencio, salvo por los quejidos suaves de la niña. Hannah miró aquel rostro pequeño, vio la chispa de vida abriéndose paso tras tanta oscuridad, y susurró una sola palabra: «Hope». El sonido llenó el cuarto con algo más cálido que el aire caliente. Jacob lo repitió suavemente, como probando su peso. «Hope». La niña abrió los ojos hacia Hannah, como si reconociera la sílaba, y emitió un arrullo débil. Por primera vez pareció no ser solo una sobreviviente de una crueldad sin nombre, sino una persona con un futuro por delante. Hope. El nombre cayó sobre los tres como una promesa silenciosa. A medida que la noticia se difundió en el pueblo, la gente comenzó a notar a la pareja inesperada que ahora parecía inseparable de la bebé. La visión de Hannah, normalmente tan reservada, cargando a una niña por el mercado o parada frente a la farmacia con una pañalera al hombro, despertaba tanto admiración como chismes. Algunos susurraban que era un milagro, otros que era impropio. Hannah escuchaba los murmullos pero no permitía que la afectaran. Por primera vez en años tenía algo más fuerte que el dolor para llenar su corazón, y la opinión de los demás se sentía pequeña. Jacob también enfrentaba preguntas. Los hombres en el taller lo molestaban en tono de broma por su repentino rol de cuidador, mientras otros lo miraban con preocupación, preguntándose si no sería una carga demasiado grande. Él se encogía de hombros, aunque por dentro luchaba con los fantasmas de su pasado. Cada vez que sostenía a Hope y sentía sus diminutos dedos aferrarse a su pulgar, recordaba al hijo que había perdido. La herida era aguda, pero con ella llegaba una sanación inesperada, como si al proteger a esta niña reclamara una parte de sí mismo. No todas las reacciones fueron amables. En la cafetería, Hannah escuchó a dos mujeres murmurar lo extraño que era. Una joven doctora y un mecánico viudo jugando a la familia con una bebé que no era suya. Las palabras dolieron, pero al regresar a casa y encontrar a Hope balbuceando feliz en brazos de Jacob, comprendió que esos juicios ya no importaban. La vida que tenían frente a ellos valía más que los susurros detrás de sus espaldas. Pero esa paz frágil no podía durar. En la tercera tarde, el sheriff Carter llegó a la clínica. Era un hombre firme, curtido por años de disputas de pueblo y alguna que otra crisis mayor, y entró con el paso pesado de quien trae noticias que preferiría no dar. Hannah escuchó mientras explicaba que había llegado un reporte a su oficina sobre una bebé desaparecida. La descripción era vaga, pero el momento coincidía demasiado para ignorarlo. Alguien estaba buscando. Y no cualquiera. El nombre en la solicitud era Richard Dalton, el alcalde. El momento se volvió denso entre ellos. Hannah bajó la mirada hacia Hope, dormida tranquilamente en su cuna, su pequeño pecho subiendo y bajando en perfecta paz, y sintió que el miedo le apretaba el estómago. La mandíbula de Jacob se tensó, de pie con los brazos cruzados, su expresión una máscara de desafío. El sheriff admitió que aún no conocía los detalles, solo que gente poderosa estaba haciendo preguntas. Se fue dejándoles una advertencia de tener cuidado, sus ojos demorándose en la niña como si él también deseara que el mundo fuera más simple. Cuando se fue, la pequeña sala de la clínica se sintió distinta. El aire más agudo, las sombras más profundas. Hannah se sentó junto a la cuna, acariciando la mejilla de Hope, y supo instintivamente que los días por venir no serían fáciles. Había pensado que la mayor batalla era contra la muerte misma, librada en el silencio de la sala de emergencias. Pero ahora comprendía que la verdadera lucha apenas comenzaba, una que pondría a prueba no solo sus habilidades como doctora, sino su fortaleza como mujer que había decidido amar a una niña que no era suya por sangre, pero sí del todo suya por corazón. Jacob permaneció a su lado, su presencia tan firme como la tierra, y en el silencio que siguió ambos entendieron sin necesidad de palabras que no abandonarían a esa niña.
Hope había sido sacada del agua por casualidad, pero no era casualidad que ahora estuviera en sus brazos. Era el frágil puente entre sus pérdidas pasadas y un futuro inesperado. Hannah observó la manita cerrarse en un puño mientras dormía, y en ese pequeño gesto vio la determinación de sobrevivir, la rebeldía ante la desesperanza. El nombre había sido más que una palabra. Hope se estaba convirtiendo en una verdad de la que no podían soltarse, sin importar las fuerzas que se alzaran contra ellos. Y en ese instante, mientras la noche caía sobre el pueblo y el mundo más allá de esas paredes empezaba a agitarse con rumores y secretos, Hannah y Jacob sintieron la misma certeza silenciosa, hundirse en sus huesos. Lucharían por ella, costara lo que costara. Los días posteriores a la visita del sheriff Carter pasaron envueltos en una inquietud que ninguna rutina podía disipar. La clínica, donde Hannah había construido su vida tranquila y predecible, ya no se sentía como refugio, sino como el frágil centro de una tormenta que se acercaba en el horizonte. Cada vez que la puerta se abría, se preparaba para la posibilidad de que alguien viniera a llevarse a Hope. La niña, sin embargo, parecía ajena al peso que aplastaba a los adultos a su alrededor. Reía fácilmente ahora. Balbuceaba de felicidad con los torpes intentos de Jacob de jugar al escondite, y dormía plácidamente sobre el pecho de Hannah, como si jamás hubiera conocido el frío terror del agua en la que fue arrojada. La frágil sensación de seguridad se rompió una tarde cuando María López apareció en la puerta de la clínica. Hannah la había visto muchas veces antes, casi siempre caminando un paso detrás de la esposa del alcalde durante los eventos del pueblo o moviéndose en silencio entre los bancos de la iglesia. María llevaba tanto tiempo en la casa de los Dalton que su presencia se había vuelto invisible para muchos. Pero ese día no era invisible. Retorcía las manos con nerviosismo, los ojos saltando hacia la calle como si temiera haber sido seguida. Hannah la recibió adentro, percibiendo su angustia, y María habló rápido, como si el silencio pudiera robarle el valor. Le confesó lo que nunca había dicho a nadie, que la bebé que Hannah cuidaba no había sido perdida ni abandonada por extraños, sino que era hija de Rebecca Dalton, la única hija del alcalde. Rebecca había quedado embarazada a los 19 años. Para los Dalton, pilares de riqueza y reputación, el escándalo era impensable. La enviaron lejos, diciendo al pueblo que continuaba sus estudios, y cuando dio a luz, su padre insistió en que el bebé no había sobrevivido. La voz de María temblaba al describir las noches en que escuchaba a Rebecca llorar en su cuarto, convencida de que su hija había muerto, pero la niña estaba viva. El alcalde había pagado a un hombre para deshacerse de la vergüenza, para hacer desaparecer al bebé como si nunca hubiera existido. María había escuchado lo suficiente de las conversaciones en susurros para comprender la verdad, y al enterarse de que habían encontrado a una bebé cerca del arroyo, la culpa se volvió insoportable. Ya no podía guardar silencio, aunque pusiera en riesgo su trabajo. Las palabras de María dejaron a Hannah sin aliento. Las piezas encajaron con claridad terrible. Las preguntas en la oficina del sheriff, el repentino interés en una bebé desaparecida. No era el amor lo que movía la búsqueda, sino el miedo. El alcalde no buscaba a una nieta amada, sino borrar las pruebas de su crimen. Hannah miró a Hope, que mordisqueaba alegremente la esquina de una manta, y sintió que la ira le subía helada por dentro. Esa niña no había sido extraviada, había sido condenada, y por su propio abuelo. Jacob escuchó en silencio, el rostro marcado por líneas duras. Cuando María terminó, se acercó a la cuna donde estaba Hope. La levantó con cuidado, apretándola contra su pecho, como si quisiera protegerla del veneno de aquella verdad. Su voz, cuando habló, fue baja y firme. No la devolverían. No a un hombre capaz de ordenar algo así. Hannah le sostuvo la mirada y vio en sus ojos la misma convicción que ardía en los suyos. Ya la habían salvado una vez, y lo harían de nuevo. La confrontación llegó más rápido de lo que esperaban. 3 días después, Richard Dalton en persona llegó a la clínica. Su llegada fue un espectáculo. Un sedán negro se detuvo en la acera, el chofer se apresuró a abrir la puerta, y detrás de él bajó un hombre de traje con un portafolio en la mano, como si llevara la ley misma adentro. Dalton era una presencia imponente, ancho de hombros a pesar de la edad, con el cabello plateado perfectamente cortado y ojos de acero frío.
Estaba acostumbrado a ser obedecido, y cada gesto suyo mostraba a un hombre convencido de que el mundo debía inclinarse ante su voluntad. Hannah sostenía a Hope cuando él entró, Jacob firme a su lado como un guardián. La mirada del alcalde recorrió el cuarto y se clavó en la niña. Por primera vez, su compostura pulida se quebró. Sus labios se apretaron y aunque su voz se mantuvo firme, cargaba un filo de furia contenida. Dijo que la niña era su nieta, que había sido arrebatada de su familia y que había venido a reclamarla. Su abogado agregó suavemente que la familia estaba lista para darle lo mejor de todo: dinero, educación, oportunidades, lo que nadie más podría ofrecer. El agarre de Hannah sobre Hope se hizo más fuerte. Sintió como la niña se acurrucaba contra su hombro al escuchar la voz del alcalde, y el instinto de protegerla la invadió, más fuerte que el miedo. Respondió con calma, diciendo que esa bebé había sido dejada para morir, y que la familia no se medía en linaje ni en riqueza, sino en amor y cuidado. La mandíbula de Jacob se endureció, y sus ojos ardieron con la furia de un hombre que sabía demasiado bien lo que era perder un hijo. Dio un paso al frente, colocándose entre Dalton y Hannah, y declaró que no la entregarían. El rostro de Dalton se volvió piedra. No había venido a discutir, sino a intimidar, pero la visión de esos dos plantados frente a él resquebrajó su certeza. Señaló a su abogado, quien sacó documentos y habló de audiencias de custodia, de derechos legales, de privilegios de sangre. Dalton anunció que el juez Parker escucharía el caso en una semana. Les dio 3 días, como si les concediera un respiro, pero sus ojos prometían que no habría misericordia. Al irse, el aire en la clínica quedó más pesado, como si las paredes hubieran absorbido su amenaza. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación y temor. El rumor se extendió por el pueblo, donde el chisme corría más rápido que los autos en la calle principal. Algunos murmuraban en simpatía, otros en juicio. La gente tomaba partido, unos del lado del alcalde, por miedo o lealtad, otros apoyando en silencio a Hannah y Jacob, conmovidos por la niña que ahora sonreía en brazos de quienes la habían salvado. La línea entre compasión y cobardía cortó amistades, familias y bancas de iglesia. Y entonces volvió Rebecca Dalton. Hannah la vio primero desde la ventana de la clínica, bajando de un coche con pasos inseguros. Estaba más delgada de lo que recordaba, con el rostro pálido y el cabello apagado por meses de tristeza. Entró con manos temblorosas y ojos que brillaban de un dolor imposible de ocultar. Cuando vio a la niña, dejó de respirar. Hannah dudó, pero se levantó lentamente y sostuvo a Hope hacia ella. Pero en cuanto Rebecca estiró los brazos, la bebé comenzó a llorar. No el sollozo suave de incomodidad, sino un grito desesperado y aterrado. Se retorció, volviendo hacia Hannah, aferrándose con sus manitas y sollozando la única palabra que sabía decir con claridad: «Mamá». El sonido atravesó la sala como un cuchillo. El rostro de Rebecca se desmoronó como si hubiera recibido un golpe. Retiró las manos, cubriéndose la boca mientras las lágrimas corrían. Entonces susurró, no a Hannah ni a Jacob, sino a la niña, confesando que le habían mentido, que había llorado su muerte cada día, que la amaba aunque nunca la hubiera tenido en brazos. Levantó la vista hacia Hannah, los ojos suplicantes y rotos, y en ese instante la verdad entre ellas no necesitó palabras. Hannah no vio una rival, sino a una muchacha que había sido tan víctima de la crueldad de Dalton como la niña que ahora protegía. Rebecca se marchó bajo la orden de su padre, pero antes de salir miró una vez más. Hope ya no lloraba, su rostro escondido en el hombro de Hannah, aunque sus ojos abiertos brillaban de incertidumbre. Rebecca susurró a la distancia que la amaba, aunque ella aún no lo supiera. Sus palabras quedaron como promesa en el aire, y luego desapareció. Esa noche, cuando Hope al fin se durmió, Hannah y Jacob se sentaron en la penumbra de la lámpara. La casa estaba en silencio, pero ninguno podía descansar. La audiencia se avecinaba, una batalla que no habían buscado, pero que no podían evitar. Hannah acarició el cabello de Hope y susurró que no la dejarían ir. Jacob asintió, su voz baja y segura. Lucharían, sin importar cuán poderoso fuera el hombre al que enfrentaban. Por primera vez desde la muerte de su hermano, Hannah sintió no solo el peso de la responsabilidad, sino también la fuerza de la determinación. Hope ya no era solo una niña a la que había salvado, era su futuro,
frágil pero indomable, y la protegerían con todo lo que tenían. El día del juicio, la plaza frente al tribunal estaba abarrotada como nunca. El juez Parker escuchó testimonios y argumentos, pero lo que inclinó el corazón de la sala no fueron los papeles del abogado del alcalde, sino la voz de Rebecca confesando, la de Jacob describiendo noches en vela con la niña, y la de Hannah relatando cómo la sacó del costal, con el último hilo de vida, y la devolvió al mundo. Hope, con su pequeño vestido amarillo, caminó tambaleante hacia los brazos de Jacob en medio de la audiencia y lo llamó papá con voz clara. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier alegato. Cuando el juez dio el veredicto, la sala entera contuvo el aliento. Parker declaró que la ley no solo reconocía la sangre, sino también el interés superior de la niña. Y en ese interés, Hope debía permanecer con quienes la habían amado y protegido desde el principio, Hannah Miller y Jacob Reeves. El rugido de la sala opacó la furia del alcalde. Dalton gritó que era un robo, pero sus palabras sonaron huecas. Había perdido no solo la custodia, sino también el respeto de un pueblo que ya no podía ignorar la verdad. Los meses pasaron. En junio, la iglesia del pueblo se llenó de flores para la boda de Hannah y Jacob. Hope, con un vestido blanco cosido por Hannah, caminó entre los bancos esparciendo flores silvestres, gritando «mamá» y «papá» con alegría. El pueblo, antes dividido, celebró con ellos. Rebecca, sentada en la tercera fila, lloraba y sonreía a la vez, aceptada como tía Rebecca en la vida de la niña. Dalton, en cambio, se hundió en el aislamiento, su poder destruido por la verdad. En el quinto cumpleaños de Hope, todo el pueblo se reunió de nuevo. Ella, rodeada de quienes habían peleado por ella, declaró antes de soplar las velas que no necesitaba pedir deseos. Ya lo tenía todo, una mamá y un papá que la amaban, y una familia que la había elegido cuando el mundo quiso desecharla. Esa noche al acostarla, Hannah le contó la historia que la niña siempre pedía escuchar, la del amanecer en el arroyo, el costal y el llanto frágil que cambió sus vidas para siempre. Hope se durmió con esa historia en los oídos, segura de que estaba exactamente donde debía estar, en un hogar elegido no por la sangre, sino por corazones que nunca la dejaron ir. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para que no te pierdas la próxima. Asegúrate de ver nuestros otros videos con más historias poderosas y comparte este con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para ti.